Aquí vamos de nuevo. ¿Cómo están ustedes, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Reflexiones en Movimiento. Hoy, jueves 12 de marzo del año 2026. Y hoy salimos, como todas las tardes, a hacer ejercicio y a reflexionar sobre las cosas que están pasando. Y hoy voy a empezar por comentar algo sobre lo que está pasando con la guerra, ¿no? Y lo difícil a veces que es tomar decisiones en función de la incertidumbre. Nada fácil. En cierta forma, la toma de decisiones debería ser producto racional de la evidencia. Por lo menos en el mundo científico se pretende o se quiere que sea así. En otras palabras, que si usted toma una decisión es porque racionalmente todo indicaba que esa era la mejor decisión que había que tomar. Porque así lo marca la evidencia, ¿no? Ciertamente en el mundo médico trabajamos casi siempre así. Casi siempre las decisiones médicas de operar o no operar, etcétera, tienen una base en la evidencia, ¿no? Nadie se va a tirar una operación simplemente porque le parece que debería operar. En ocasiones se puede actuar así, pero la gran mayoría de las veces usted tiene que tener síntomas y signos que sugieran que el problema primero es quirúrgico. Ningún cirujano se metería a abrir un abdomen o operar un cráneo simplemente porque tenga una intuición de que tiene que hacerlo. Porque si lo hace, lo más probable es que se equivoque y que le metan una demanda por temerario. Y si sale bien la decisión, no se debe precisamente a su proceso de toma de decisiones, sino al hecho de que tiene mucha suerte. Porque también por la suerte uno puede tomar una mala decisión y tener un resultado positivo. Vamos ahora a lo que pasa la mayoría de las veces. Pues. Tú le haces una tomografía, tú le haces una resonancia, tú ves los síntomas, tú te planteas una estrategia operatoria, tú le haces sus exámenes de laboratorio, revisas sus chances de anestesia y tomas la decisión de decirle a la familia, vamos a operar al paciente porque yo creo que los pros a favor de la operación superan a los contras y al riesgo operatorio. Eso es como normalmente los médicos actúan. Igual debe pasar, uno debe asumir que los militares toman las mismas decisiones a la hora de intervenir en una guerra. No solamente a la hora de intervenir, sino a la hora de retirarse también. Yo no sé mucho de estrategias militares. Lo poco que he sabido es lo producto de la inmensa cantidad de comentarios que he escuchado aquí en los Estados Unidos, producto de las diferentes guerras en que mi país se mete, lo cual da grandes oportunidades de escuchar grandes estrategias. Esta es mi hija. Tener que escucharla porque... Hola. Hola, mi nieto querido. Miren quién me está llamando mientras yo hago mi cosa. Hola, León, ¿cómo estás? Stop recording. Ok, como les estaba diciendo entonces, en el sector militar, uno esperaría que las decisiones se toman en función de la educación militar, de la historia militar, de la experiencia de los comandantes, de los recursos existentes. Esta gente pasa su vida estudiando eso, planeando batallas, planeando escenarios, revisando sus tropas, perfeccionando su arte de la guerra y perfeccionando también los otros recursos para evitar la guerra, ¿no? Que eso es algo muy bueno que yo he visto en nuestras fuerzas estadounidenses, que nuestros militares no solamente son buenos guerreros, sino son buenos hombres de conciencia.
hombres que saben que sí, se deben ganar las batallas, pero se debe tratar en lo posible de evitarlas. Casi todos los generales que yo he visto, que he admirado en la era moderna de los Estados Unidos, han sido hombres muy conscientes, muy humanos, muy claros en su cosa, ¿no? No por eso son blanditos. A la hora de ser efectivos, son efectivos y logran las metas. Pero nunca los he visto siendo, como dicen aquí, warmongers, ¿verdad? Militares deseosos de acabar y de destrozar al enemigo hasta el último hombre. Nunca los he visto en eso. No lo vi y no lo percibí en Eisenhower, no lo percibí en MacArthur, no lo percibí en el almirante Nimitz, no lo percibí en el general Marshall, no lo percibí en los oficiales que los he visto en las diferentes guerras. Schwarzkopf, en la guerra del desierto, el general Colin Powell. En general, esta gente ha demostrado excelencia militar, han ganado múltiples batallas y se podría decir que si muchas se han perdido, no ha sido necesariamente por grandes fallas en la parte militar, sino en la parte política. Y ahí vamos entonces cuando las decisiones militares de profesionales militares se ven suplantadas por decisiones civiles políticas. Es decir, por intereses y por planteamientos que son ajenos totalmente a la tarea que se les está dando. Y una de las cosas que he podido entender de la guerra es que se debe evitar, ante todo, entrar en guerra. Hoy vi un programa buenísimo que se los voy a poner de referencia porque lo considero una de las mejores entrevistas sobre lo que está pasando en Irán, sobre lo que está pasando en Irán que yo haya visto. Un podcast que yo sigo con regularidad, que se llama El Diario de un CEO, y este muchacho inglés le hizo una entrevista a un profesor estadounidense que tiene mucho conocimiento sobre todo este caso de Irán, y hizo una perfecta descripción de la situación en que estamos. Se los recomiendo. No tiene desperdicio ese programa. Y entonces me planteé eso, pues. ¿Cómo es posible que gente tan brillante como este señor, que le da clase a los generales que están tomando esas decisiones, no sea escuchado a la hora de prevenir las guerras, ¿no? De que las guerras sean la última cosa que una nación puede hacer para resolver un problema sea irse a la guerra, ¿no? A menos que haya interés político en que haya guerra, que ya eso es otra cosa, ¿no? Y eso era lo que el centro de las reflexiones de hoy son el problema de la toma de decisiones militares con fines políticos. Cuando un político o dos o un grupo o un partido completo decide ir a la guerra, no porque la situación lo justifica militarmente, sino porque políticamente a ellos les parece conveniente. Incluso muchas veces no le es conveniente a la nación que ellos representan, pero sí a sus intereses personales o políticos, ¿no? Sectarios. Entonces pensaba eso, ¿no? Cómo a veces se inducen guerras o se prolongan guerras simplemente por la necesidad de intereses políticos. Y cómo se pierden guerras, no por falta de valor o de eficacia de la Fuerza Armada, sino por interés político de que el proceso se termine en malas condiciones, ¿no? Muchas de las cosas que hace el poder político es esconder lo que está pasando en la guerra. Ciertamente los militares tienen un secreto porque la guerra es algo muy serio. Alguien dijo una vez que la guerra era algo muy serio para dárselo a los militares. No sé quién fue que lo dijo. Pienso que al no saberlo hubiera dicho, eso lo debe decir John Kennedy. El presidente Kennedy probablemente hubiera dicho eso. No sé si lo dijo, pues. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de los misiles cubanos,
Parte del Estado Mayor que él tenía al lado estaban de acuerdo en que Estados Unidos entrara en una guerra con la Unión Soviética por Cuba. Es más, estaban sugiriendo que Estados Unidos invadiera Cuba para eliminar los misiles soviéticos que había en Cuba amenazando a los Estados Unidos. Kennedy, un civil, tenía la sensación de que eso no era una buena idea, porque eso iba a traer una guerra nuclear, una guerra que no iba a empezar nuclear, pero iba a terminar lanzándose proyectiles nucleares entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y trató de manejar y de prevenir una guerra nuclear en esos 13 días de la crisis de los misiles cubanos, tratando de buscar una herramienta de negociación que no necesitara de una invasión a Cuba, que inmediatamente iba a ser contrarrestada por algún tipo de contramedida de parte de la Unión Soviética. Y menos mal que él no escuchó a los generales de la Fuerza Aérea, cuyos planes eran esencialmente bombardear Cuba y aplanarla por completo, destruir todo lo que se moviera en Cuba. Nimei, creo que se llamaba el general que proponía eso, ¿no? Y el presidente Kennedy le dijo, no, tú tienes que estar loco si tú crees que nosotros nos vamos a meter en una guerra con Cuba y una guerra con la Unión Soviética. Vamos a tratar de resolver esta crisis diferente, ¿no? Y se hizo sobre la base de una ponderación de la evidencia que habían adquirido con los aviones espías sobrevolando territorio cubano, con una clara evidencia de la presencia de los misiles, etc. Esa decisión muchos piensan que fue equivocada, que él ha debido haber destruido Cuba, invadido Cuba, tomar Cuba con la Fuerza Aérea. Hubiera sido una operación no fácil, pero hubiera sido posible con la fuerza increíble de los Estados Unidos. Invadir Cuba, bombardear Cuba no hubiera sido ninguna medida difícil para el ejército estadounidense. Y probablemente Moscú no hubiera podido hacer mucho, o a lo mejor si hubiera podido hacer algo, o hubiera podido declarar la guerra a los Estados Unidos para defender a Cuba. Y al fin y al cabo había mucho personal soviético en Cuba. Lo interesante es que años después, cuando cae la Unión Soviética, que se liberan una serie de documentos secretos de esa época, sorprendió encontrar que lejos de lo que creía Kennedy y el Estado Mayor de los Estados Unidos, que los misiles cubanos se iban a activar, pero no estaban activados, que había que actuar preventivamente y destruirlos porque estaban por ser activados y disparados. Esa era la premisa. Vamos a atacar Cuba antes de que los misiles estén activos. Están a unas cuantas semanas de estar activos. Bueno, después que esos documentos salieron, menos mal que Kennedy actuó por la vía diplomática, porque saben que los misiles ya estaban activos. Y no solamente estaban activos, sino que afortunadamente estaban en manos soviéticas y no cubanas. Porque, sin duda alguna, si Cuba la hubiera invadido Estados Unidos, Cuba hubiera probablemente lanzado esas bombas nucleares sobre los Estados Unidos. Estuviéramos contando la historia diferente. Si es que estuviéramos contando la historia, ¿no? Caramba, algo aquí pasó en la urbanización porque estoy oyendo a los bomberos llegar. Bueno, entonces continúo con mi reflexión de hoy. Entonces fíjense, ¿no? Estados Unidos, el presidente Kennedy tuvo que decidir si bombardear o no Cuba antes de que los misiles estuvieran listos o tratar de negociar un acuerdo para que se fueran los misiles de vuelta para la Unión Soviética y él a su vez quitar los misiles que había contra la Unión Soviética que tenía Estados Unidos en Turquía. Bueno, se solventó la crisis y se dice que evitamos lo que hubiera podido haber sido la Tercera Guerra Mundial. Y desde un punto de vista real,
Menos mal que no se invadió o no se bombardeó Cuba, porque hubieran podido lanzar misiles nucleares que sí estaban listos para disparar. Es más, no se dispararon porque, como dije, estaban bajo el control de oficiales soviéticos que, aunque Fidel les dijera lancen los misiles, estos oficiales no iban a obedecer a Fidel, iban a obedecer a Khrushchev. Y Khrushchev dijo, no, que va. Tampoco nosotros nos vamos a empatar en una guerra con los Estados Unidos por defender al loco este de Fidel, ¿no? Entonces la razón prevaleció. Pero menos mal, pues, que los soviéticos no escucharon a Fidel y que Kennedy no escuchó a sus generales. Entonces, eso lo digo es porque encuentro un gran paralelismo entre esa crisis y lo que pasó o lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, ¿no? En lo que se conoce como una guerra de elección y no de necesidad. Cuando Estados Unidos fue atacado por Japón en Pearl Harbor y luego Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos entra a la guerra mundial no por elección, sino por necesidad, porque nuestro país estaba siendo atacado. Bueno, en esa época no era mi país, pero yo tampoco había nacido, o sea, que yo estaba sin país. Lo cierto es que, digamos, Estados Unidos entra en esa guerra a la cual no quería entrar. Ya ese mundo europeo estaba en guerra hacía 2-3 años antes. Estados Unidos entra en la guerra en el 41 y desde el año 39 ya había complicaciones en Europa. Estados Unidos ayudaba, pero decía, ese no es problema mío. Yo no voy a mandar tropas para allá, ni voy a comprometer la estabilidad y el patrimonio de los recursos estadounidenses en una guerra que no es de nosotros. Pero una vez que fuimos atacados, ya era muy fácil políticamente tomar la decisión de ir al Congreso y pedir autorización para declarar la guerra a Japón. Porque ya la inmensa mayoría o toda la mayoría del pueblo estadounidense estaban arrechísimos con Japón. Entonces tenía él el apoyo político y tenía el presidente la necesidad de entrar en la guerra para defender el país. Y los militares y todas las fuerzas vivas del país, sus fábricas, sus empleados, todo el mundo se puso del lado de Estados Unidos para defender a Estados Unidos. Sin duda alguna, no había problema. Muchas de las guerras que se han librado desde esa Segunda Guerra Mundial han sido guerras con una gran oposición política. O sea, no todo el mundo en los Estados Unidos ha estado de acuerdo con entrar en la guerra. Y yo he estado en los Estados Unidos, primero como residente y luego como ciudadano, en varias de esas guerras. La primera que yo viví fue la guerra de Kuwait. Y en esa guerra, la gente en los Estados Unidos decía, ¿por qué nosotros tenemos que ir a arriesgar las vidas de estadounidenses, nuestros aviones, nuestros tanques y nuestro armamento para ir a defender un país de otro? ¿Por qué vías americanas tienen que ir a defender los pozos petroleros de unos árabes multimillonarios, ¿no? Yo recuerdo eso, la gente protestando, ¿qué problema tenemos nosotros ahí? Que ellos resuelvan su problema. En esa época la guerra se le vendió a los ciudadanos estadounidenses como una guerra de principios. Si es verdad, Saddam Hussein no nos ha hecho nada, pero Saddam Hussein no se puede salir con la suya invadiendo un país para quitarle sus recursos petroleros. Interesante en esta ecuación es por qué Saddam Hussein hace eso. Esa es una parte interesante de este cuento. Porque una vez yo me pregunté, ¿por qué Saddam un buen día llega y se mete a invadir a Kuwait, que no le ha hecho nada,
para quitarle su petróleo? Buena pregunta. Tiene una respuesta sencilla y una respuesta más compleja. La sencilla es, bueno, porque quiso, porque le dio la gana, porque podía, porque tenía un ejército enorme y Kuwait es un paisito. Esa es una explicación. Pero hay otra. Y es que Irán, ¿verdad? Después de esa crisis de los rehenes, le declaró la guerra a los Estados Unidos de una u otra manera. Y a Israel, por supuesto. Y desde ese momento, Irán no ha hecho otra cosa que buscar la manera de hacerle daño a los Estados Unidos. Entonces, así como Irán se consiguió una serie de países que pelearan la guerra contra Estados Unidos y contra Israel, en vez de usar a los iraníes, como es el caso de Hezbollah y de otros países que han venido fustigando a Israel, patrocinados por Irán. Estados Unidos entusiasmó a Saddam Hussein de Irak para que atacara Irán. Para ese momento, Saddam Hussein, a pesar de que siempre ha sido un dictador, era un dictador que Estados Unidos lo veía como un factor de estabilización en el mundo islámico, porque él no era precisamente un extremista religioso. Ni él, ni su partido, ni sus seguidores. En otras palabras, Saddam Hussein era un cuartelero entre la guerra entre los chiitas y los sunitas, dentro del mismo Irak. Y eso de alguna manera mantenía a Irak predecible, ¿verdad? Entonces, se dice, y es así la evidencia, que Estados Unidos le dio la luz verde, porque Estados Unidos da la luz verde o roja a cualquier país del mundo, no vayan a creer, ¿no? De alguna manera, todo país que quiera hacer algo en el mundo le pregunta a los americanos, a los estadounidenses, perdón, si están de acuerdo o no. A veces, solamente para saber con qué van a contar, ¿no? Es como un reporte. Maestra, voy a hacer tal cosa, ¿puedo o no puedo? No significa que lo van a obedecer, pero ellos necesitan saber eso. Entonces, Irak hizo lo mismo, ¿no? Le dijo a los Estados Unidos, si nosotros nos metemos en una guerra contra Irán, ustedes nos ayudan, nos dan la bendición, nos dan la luz verde, o ustedes no verían con buenos ojos que yo hiciera eso. Y según las fuentes que he podido encontrar documentadas, Estados Unidos dijo, nos encanta la idea. Estados Unidos no, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, creo que era Nixon. O el presidente, no, ya Nixon lo habían quitado. Bueno, creo que el presidente Reagan, o el presidente Ford, uno de esos presidentes republicanos, por supuesto. Entonces le dijo, no, Irak, go on, dale con todo. Mata la mayor cantidad de iraníes que puedas porque eso nos beneficia a nosotros. Cualquier país que quiera debilitar a Irán cuenta con nuestra bendición. Entonces Irak invadió Irán y le dio con todo, pensando que los iraníes iban a ser un hueso fácil de comerse. Para sorpresa de Irak y de los Estados Unidos, Irán se defendió enormemente. Yo creo que porque era el doble de población que Irak. Y porque encima de eso, cuando los iraníes pelean duro, por lo menos los iraníes de esa época. A tal punto que no solamente detuvieron la invasión iraquí, sino que la repelieron y obligaron a los iraquíes que habían entrado a territorio iraní a retirarse. Y finalmente llegaron a un acuerdo los iraquíes porque estaban perdiendo la guerra. A raíz de esa guerra que perdió Irak y que empató Irán, Irak quedó muy mal económicamente porque perdió muchísimo dinero. Y
cuando va a acudir a su única fuente de reabastecimiento de petróleo para vender y recuperar su economía, se da cuenta de que no tiene tanto petróleo y que la guerra acabó con muchas instalaciones petroleras que atacó Irán. Entonces, Hussein llegó y dijo, bueno, si a mí esta guerra que peleé para favorecer a los Estados Unidos me dejó pobre, yo voy a hacer algo que probablemente los Estados Unidos van a entender, que es que yo voy a meterme en un país más pequeño, donde tengo posibilidades de ganar, voy a tomarlo militarmente y voy a cogerme esos pozos petroleros para mí, voy a coger esos pozos petroleros. También hay una hipótesis, porque como les dije, puedo estar equivocado, pero mi trabajo aquí no es darle hechos verídicos y confirmados, es decirle un poco las reflexiones que yo he tenido en función de lo que he leído y de lo que he podido escuchar en relación a este tema. Las personas de Kuwait tienen yacimientos petroleros que son muy cercanos o son el mismo yacimiento y al cual se puede perforar desde el lado del territorio iraquí o desde el lado del territorio de Kuwait. Producto de esa cercanía de los yacimientos, Kuwait puede meter un pitillo dentro del lecho petrolero de Irak y chupar petróleo de su lecho. De hecho, eso fue lo que dijo Hussein para justificar su ataque a Kuwait. Él dijo, los kuwaitíes se están robando nuestro petróleo. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible penetrar en un territorio externo a un yacimiento si tú tienes que perforar desde tu propio territorio? Porque para ese momento se había descubierto una tecnología nueva, que es que tradicionalmente la perforación petrolera se hace de arriba abajo, pero no había forma de hacerla lateral, es decir, de yo entrar por mi terreno a robarme el agua o el petróleo de mi vecino en su terreno, precisamente metiendo un taladro que va de lado y no de arriba abajo, sino que también puede ir de lado. Eso fue lo que dijo Hussein, y que por eso él estaba invadiendo Kuwait. Lo que nunca subestimó, o lo que subestimó Hussein, fue que los kuwaitíes dijeron, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Billete mata estrategia. Nosotros le vamos a pagar al ejército estadounidense en petróleo todo lo que ellos hagan para defender nuestro petróleo. Entonces es la primera vez que el ejército de los Estados Unidos ha sido usado como un ejército mercenario. Bueno, ha habido otras instancias en las cuales se ha podido especular eso, ¿no? Pero este fue, como dijo Bush, era el presidente en esa época, su primera guerra que fue profitable, que fue rentable, ¿no? Porque cuando le pasaron la factura a los kuwaitíes por los costos de la guerra, Estados Unidos terminó ganando dinero con esa guerra. Es decir, recibió más dinero de lo que costó la operación. O sea que fue desde el punto de vista mercantilista una guerra que no fue negativa para el presupuesto estadounidense, sino que dio ganancias. Permitió a los Estados Unidos revisar una gran cantidad de armamento que tenían, que no usaban desde la guerra de Vietnam, perfeccionar su tecnología de tanques, perfeccionar su soporte aéreo, el uso de cañones antitanques, la guerra del desierto. Pues Estados Unidos tenía tiempo que no venía de una guerra del desierto, desde la guerra mundial no estaba en el desierto, y necesitaba probar toda esa tecnología, porque las guerras que había vivido en Indochina eran una serie de guerras de selva, pues. Es más, se popularizó el uniforme color arena, porque hasta ese momento el uniforme militar de fatiga de los Estados Unidos era camuflajeado verde, como todo lo que usaron los soldados en la guerra de Vietnam. Pero la guerra del desierto creó ese uniforme arena. Por cierto, a mí me gusta mucho. Yo me entusiasmé tanto que me compré
no un uniforme, porque yo no estoy para uniformarme, pero sí una ropa de fatiga muy parecida a los uniformes de la Fuerza Armada, que siempre me han gustado mucho los uniformes. Yo quisiera conocer al sastre que le hace los uniformes al ejército de los Estados Unidos para darle una encomienda de trajes que yo quisiera que me hicieran a mí, porque son todos excelentemente bien hechos y fantásticamente diseñados. Pero bueno, aparte de esa escapada que me acabo de echar, está entonces el hecho de que eso fue lo que hizo Hussein, ¿no? Se tiró esa guerra sin contar con que los cubaitíes convencieron a los grandes capitales y al presidente Bush de decirle, mire, señor presidente, nosotros sabemos que Estados Unidos no tiene por qué meterse en esta guerra para defender nuestros intereses petroleros. Pero estos no son nada más nuestros intereses petroleros, estos son ahora sus intereses petroleros. A usted no le conviene que Irak gane esta guerra, porque entonces Irán se va a sentir superpoderoso y va a querer invadir a Israel y va a querer invadir a todos los países que tiene al lado y van a haber creado un monstruo como Hitler aquí en el Medio Oriente y esto va a ser peor. Entonces Estados Unidos, de una forma muy racional, dijo, bueno, la verdad es que tienen razón, a pesar de que no son instalaciones petroleras estadounidenses, pero esto no nos conviene a nosotros por el precio del petróleo mundial, por la crisis petrolera que se desata, etc. ¿Verdad? En respuesta a eso, los iraníes hicieron algo insólito, le prendieron candela a los pozos, como diciendo, si nosotros no podemos defender, ustedes tampoco van a disfrutar de estos pozos petroleros, estos pozos van a arder. Y por supuesto eso disparó el precio del crudo internacional y creó una gran presión inflacionaria y una recesión. Pasa esa primera guerra del Golfo y una vez cumplidos los objetivos, este es con Bush padre, una vez cumplidos los objetivos, el presidente Bush dijo, bueno, ya sacamos a los iraquíes de Kuwait, le devolvimos el control, estamos controlando militarmente la zona, ahora nos vamos de aquí. Hubo gente que dijo, bueno, pero ¿por qué si ya estás allá y tenemos 500.000 de personas allá metidas y tenemos controlado eso, no terminamos de entrar en Irak y terminamos de capturar a Hussein, que fue el malo de la partida, y aprovechamos de mejorar la situación política y económica de Irak? Pero yo creo que ahí fue muy influyente el general Colin Powell, o por lo menos así lo refiere en sus libros, que él y muchos otros militares le dijeron, mire, ya la campaña fue exitosa, ¿verdad? Logramos nuestro objetivo, vamos a irnos de aquí habiendo cumplido con la misión y no vamos a inventar una nueva misión solamente porque completamos esta. Porque en la nueva misión todavía no tenemos planes, todavía no tenemos una estrategia clara de qué vamos a hacer. Entonces salir de entrar en una segunda guerra ahora, ya no para desplazar a los iraquíes de Kuwait, sino para ahora tumbar a Hussein con un ejército de 500.000 de hombres en Irak, eso es otra guerra. Para esa guerra necesitamos nuevos objetivos, nuevos recursos que no están contenidos ahí. Vámonos y ya veremos el momento de hacer esa otra guerra, pero este no es el momento de hacer otra guerra. Hay una gran similaridad en esa toma de decisiones que se hizo en esa época, porque muchos condenaron a Bush, le dijeron, pero bueno, chico, si ya le ganaste la primera guerra del Golfo a Hussein, ¿cómo es que lo vas a dejar en el poder? Termina de tumbarlo y te quedas con Irak. Por cierto, Trump era uno de esos críticos de esa estrategia de habiendo cumplido el objetivo, vámonos de aquí. Que por cierto, siempre ha sido un poco las guerras en los Estados Unidos. Estados Unidos nunca ha sido un país que después que invade se queda con los territorios invadidos. Siempre trata de lograr los objetivos y devolver su territorio a sus legítimos dueños y trata de evitar que las cosas se compliquen, ¿no? Si no, nos hubiéramos quedado con Alemania y con Japón. Y sin embargo, esa decisión nunca estuvo en entredicho, ¿no? La idea de ganar la guerra de Alemania no es quedarnos con Alemania y transformar Berlín en una ciudad estadounidense, ¿no? La idea básicamente era dejarle a Alemania una nueva generación de alemanes. Y fíjense que fue así. Y el mismo
al general Marshall, que era el superior al general Eisenhower, y al presidente, en ese caso Truman, que ya se había muerto Delano Roosevelt, les criticaron mucho el hecho de que no aprovecharan el triunfo de los aliados y siguieran hacia Rusia y tumbaran el gobierno de Stalin. Pero de nuevo, militares que sí saben lo que están haciendo dijeron, mira, ya Estados Unidos lleva 5 años en guerra, hemos perdido muchos hombres, hemos perdido muchos recursos, y ahora que están celebrando en New York City el triunfo de la guerra, no podemos decirle al pueblo estadounidense, ¿saben qué? Ahora van a tener que hacer más sacrificios y vamos a tener una guerra mucho más larga porque ahora el enemigo no es Alemania, es la Rusia comunista. Y entonces la sensatez del presidente Trump, del presidente Truman, la sensatez de George Marshall y la sensatez de toda la gente de esa época, incluso el general Eisenhower, que después fue presidente, fue decir, mira, sí, Rusia eventualmente, la Rusia comunista va a ser un problema en el futuro, la Unión Soviética va a ser un problema en el futuro, pero este no es el momento de resolver eso, porque podemos complicarnos en una guerra más larga, más compleja, y esto es muy importante, si Rusia ha perdido 80 millones de personas y ha vencido al ejército alemán, ¿qué nos hace pensar que nosotros vamos a poder vencer al ejército ruso? Interesante esas reflexiones de un oficial, ¿no? De que no todos los oficiales quieren la guerra. Hay oficiales que después de ver los datos dicen, mira, Napoleón se estrelló en Rusia, Hitler se estrelló en Rusia, yo no creo que podemos estar pensando en ser nosotros los próximos que nos vamos a estrellar en las estepas rusas en pleno invierno, ¿no? Entonces vamos a dejar eso así, en el verano del 45. Olvídate que el próximo invierno del 45 lo vamos a pasar nuestras tropas atacando Moscú. Eso es una locura. Hay gente que dice, pero ¿por qué no lo hicieron? Bueno, chicos, por la realidad, porque no se podía. Porque estos militares llegaron a la conclusión de que no se podía hacer. De que era muy riesgoso hacerlo. Militarmente hablando. Y políticamente hablando, totalmente iba a ser muy difícil convencer al pueblo estadounidense que después que tenemos 5 años peleando con la Rusia stalinista como aliado, decirles, ¿saben qué? A partir del mes de agosto del 1945, ya nuestro aliado no es nuestro aliado, ahora es nuestro enemigo y lo vamos a acabar también. Bueno, si eso hubiera pasado, se pierden las elecciones del Partido Demócrata. De tal manera, es que ni siquiera el Partido Republicano hubiera estado interesado en empezar una guerra en ese momento. La gente estaba harta de la guerra. Entonces, fíjense todo lo que les he dado como argumento para que vean lo complejo de las decisiones militares, de no solamente ver la parte táctica, estratégica de una batalla y de lo podemos obliterar y podemos acabar con todo su vida, sino de las consecuencias. Y en particular de las consecuencias no previsibles. Hay consecuencias previsibles. Si yo me voy de un viaje y no me llevo un caucho de repuesto, no es muy poco probable que a mí se me piche un caucho y que no tenga repuesto. O sea que si esa consecuencia pasa a raíz de no llevar yo un caucho de repuesto, cuando pase, yo no puedo decir, oye, es que yo nunca me esperé esto. No, claro que es esperable. Claro que es esperable. Los cauchos se despichan de vez en cuando. No mucho, pero sí lo suficiente para que si el viaje es largo, lo mejor es que te lleves un caucho de repuesto. O sea que hay consecuencias predecibles, muchas poco probables, muchas más probables, pero también hay consecuencias que uno nunca se imagina que pueden pasar. Y esas son a las que hay que temer, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo al daño colateral, sino al unpredictable consequences, ¿no? A las consecuencias impredecibles. ¿Qué es una consecuencia impredecible? Una consecuencia que después que ocurre, tú te preguntas, si yo hubiera pensado que esto podía pasar, no hubiera tomado esa decisión.
Fíjense qué interesante es el proceso de toma de decisiones. Entonces, esto me lleva a lo que muchos consideran que es ahorita la trampa en que ha caído la presidencia de Trump en esta guerra con Irán e Israel. Está ampliamente reseñada. La administración tiene gran interés en que esto luzca como un gran éxito. Ciertamente, desde el punto de vista militar táctico, la guerra la va ganando Estados Unidos, sin duda. Pero ¿bajo qué criterio? Número de blancos destruidos, número de barcos destruidos, número de aviones destruidos, número de radares, tanques, todo el hardware que ustedes quieran incluir en esa lista ha sido destruido. ¿Cuántas bajas hemos tenido? Mira, ínfimas para la magnitud de los recursos que se están usando. Muy lamentable los 6, 7 muchachos que han perdido la vida. Muy lamentable los 140, 150 que están heridos en condiciones diferentes. Para un ataque de una semana y pico de esa magnitud, muchos consideran que eso es una tragedia aceptable. Fíjate qué interesante esa palabra. Vamos entonces ahora a otro factor interesantísimo de todas las guerras, que ya no tiene nada que ver con los tanques ni los aviones, etc., sino el factor económico. ¿Cuánto ha costado destruir eso en función de lo que le ha costado al enemigo defenderse? Bueno, basta ver un poquito las estrategias, las estadísticas de cuánto cuestan nuestros misiles, nuestros aviones, la hora vuelo de un avión de guerra, los 2 aviones que hemos perdido, etcétera, etcétera. Cuando metemos eso en consideración, Estados Unidos se ha gastado un dineral en estos primeros días de la guerra. Solamente en municiones se está hablando de $2.000 millones. En 2 o 3 días, porque la primera vez, municiones. Y eso incluye a Israel, los gastos militares de Israel. Aunque, bueno, mucha gente dice, bueno, es que esa guerra la está pagando Estados Unidos, aunque sea Israel el que ejecuta, ¿no? Porque muchas de las municiones que recibe Israel son préstamos o ventas que le hace Estados Unidos. Pero vamos entonces a la situación actual. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era decapitar el liderazgo iraní. Bueno, decapitar significa cortarle la cabeza. En ese sentido sí se logró. No solamente al líder supremo, sino a todos los comandantes y personas que estaban en ese momento en Teherán y los cuales se conocía su ubicación, y tanto el Mossad como Israel como Estados Unidos sabían dónde lanzar las bombas y esa gente fue eliminada. De tal manera de que ese liderazgo ha sido decapitado. El problema es, visto por los observadores que yo logro leer y escuchar ahora, de que esta es una organización o un país como muchos animales que uno le corta la cabeza y el animal sigue vivo y rehace una nueva cabeza. Hay una larva o algo así, una entidad viva que no me acuerdo cómo, la voy a buscar y se la voy a poner abajo en los subtítulos, que uno la parte en 3 pedazos y cada pedazo de esa entidad única se reproduce completa otra vez. Entonces todos los observadores parecen señalar, y de hecho ya ha pasado, que ya se eligió un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo que todo permite suponer, la data permite suponer, que es un liderazgo más maligno que el anterior. O sea que si el anterior se eliminó para lograr negociar con un liderazgo más moderado, pasó lo que le pasó a Putin con la invasión de Ucrania. Si la idea era negociar
con una OTAN más debilitada, bueno, pues a raíz de la invasión ucraniana por parte de Rusia, la OTAN creció en 2 países más y ha aumentado sus gastos militares. O sea, si Putin quería tener una OTAN debilitada, literalmente su invasión lo que hizo fue fortalecerla y darle mayor realismo a la defensa de Europa. O sea que fíjense cómo una acción que uno hace para lograr un objetivo como es tener una mayor reserva de protección para Rusia, terminó ahora que Rusia está más cercada que nunca por países de la OTAN. Bueno, en este caso, todo lo que hemos sabido hasta ahora es que el nuevo liderazgo iraní es más agresivo y menos dado a la negociación que el anterior. Y más malo con su población también. O sea que si nosotros la idea éramos proteger a las inmensas millonadas de iraníes que quieren una mejor vida y que habían sido reprimidos por el Estado Islámico, pues sorpresa, los que quedaron ahora a cargo son más malos que los anteriores. Más malos que los anteriores. O sea que si tú eras un disidente en Irán, hoy por hoy estás más preocupado que lo que estabas antes de que mataran al ayatolá. Ahora tienes que preocuparte de los ayatolas que quedaron y de que no te caiga una bomba Made in USA. Lo cual, wow, es motivo de preocupación. Ambos peligros son enormes, ¿no? Para el pellejo de uno, a nivel personal, pues. Entonces, en ese sentido, el objetivo de decapitar, lo que hizo fue decapitar personas, pero no liderazgo. Y el liderazgo que parece estar encargado ya tiene 3 cosas a su favor. Una, un motivo humano irracional hacia la venganza. 2, no se van a dejar matar tan fácilmente y van a ser sumamente más difíciles de encontrar y de perder la vida. 3, ya deben tener planteada una tercera y una cuarta y una quinta línea de sucesión en caso de que Estados Unidos e Israel sean capaces de eliminar a este segundo ayatolá. Ya deben tener una fila de ayatolas dispuestos a sacrificarse por Irán, lo cual no es nada halagüeño. La guerra se está prolongando. Irán, dentro de todo este desastre, haber perdido su marina, su aviación y sus cuarteles generales y sus centros de comando y control, resulta que todavía puede de vez en cuando lanzar uno que otro misil que está haciendo daño a los países vecinos. Está bien. ¿Y por qué a los países vecinos? Bueno, porque Estados Unidos Irán quiere romper la alianza entre los países árabes vecinos a él y Estados Unidos. Hacerle costoso a los sauditas, a los Emiratos, a Qatar y a todos esos países que están por ahí, los países de la costa del Golfo, hacerles muy caro el tener bases norteamericanas y embajadas norteamericanas en su territorio. Entonces están atacando centros turísticos para que no haya turistas, están atacando instalaciones petroleras para que esos países empiecen a darse cuenta de que si van a una guerra total no van a poder tener ingresos petroleros. Y eso pues va a ser una tragedia para esos países que no van a poder exportar su petróleo y ni hablar de el elefante en la sala. Resulta que en esa zona del planeta no hay casi agua, ni en Irán, ni en Irak, ni en Arabia Saudita, ni en Qatar, ni en Omán. En ninguno de esos áreas hay grandes cantidades de agua como para hidratar a la población. Si esto es así, ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde sale el agua? Bueno, el agua no solamente la traen, sino el agua la producen con plantas desalinizadoras que toman agua salada y la convierten en agua potable. ¿Qué pasa si esas instalaciones desalinizadoras son atacadas por Irán a punta de drones?
que se acaba la fuente de agua potable. Y entonces tenemos una crisis que ya no es petrolera, ya es una crisis donde las poblaciones de esos países árabes van a chillar por el agua. Y eso también va a afectar a Irán, pero también va a afectar a sus vecinos. Y cuando la gente está desesperada y deshidratada, uno puede esperar cualquier tragedia. Entonces ahí está la cosa. La pregunta que se hace todo ciudadano estadounidense actualmente escuchando este dilema es hacia dónde vamos en esta guerra. Hay algunos de su propio partido, del partido de Trump, que le han dicho, recoge tu carpa, declara triunfo, después de todo le has dado una paliza militar a Irán, deja eso así, hasta el loco y vente porque tienes el rancho ardiendo. Tienes un país que está esperando la oportunidad de votar de un congreso en contra para llevarte preso por corrupto y por pedófilo. Tienes un escandalazo abierto con tu antiguo amigo Epstein. Tienes un problema económico con una bolsa inestable, una bolsa que tus amigos están manipulando con noticias todos los días para que suba y baja y hacer dinero con eso. Y la gente ya se está cansando de la impredecibilidad de todas tus acciones y de que todo luce como que se está gastando muchísimo dinero en atender problemas de Israel y del Medio Oriente y no en mejorar la calidad de vida de los estadounidenses. O sea que tarde o temprano tú vas a tener el drama de que van a votar en tu contra porque tú no te estás ocupando de tu país. Te estás ocupando de la seguridad de Israel y de la calidad de vida de los iraníes. Y aunque esos sean motivos loables, hay una realidad. Tú eres presidente de los Estados Unidos, no eres presidente de Irán ni eres presidente de Israel. ¿Por qué? Porque esta no es una guerra de necesidad, esta fue una guerra electiva, una guerra que eligió Trump hacer. Esperamos que haya sido Trump quien la eligió hacer y no que haya sido una guerra de Netanyahu y Trump simplemente ha sido víctima o coadyuvante de una guerra iniciada por Israel. Yo aquí siempre menciono a Netanyahu porque yo tengo una gran afinidad por el pueblo de Israel. Trabajé allá, siempre me trataron muy bien, tengo muchos amigos israelitas, vivo en un barrio lleno de gente buena, judía. Respeto mucho su educación, su historia, todo. Y quizás lo que más respeto de Israel, y que lo viví desde que estuve allá, es que no hay un solo Israel. Es un país tan diverso como Estados Unidos. Hay israelitas liberales, hay israelitas de extrema izquierda, hay israelitas de centro, hay israelitas de extrema derecha, hay israelitas homosexuales, hay israelitas extremadamente ortodoxos que no creen en la modernidad, ni en la educación laica, ni en la educación de ciencias. Pero todos caben allí, todos viven en paz, creo. Y eso es un ejemplo que da Israel al mundo. Pero aún así, en estas situaciones de guerra, vemos claramente, y lo vimos mucho antes de que esta guerra comenzara, que hay mucha gente que no está de acuerdo con la política de Netanyahu. Una política que, recordando a Rabin, nos hace pensar que esta guerra, lejos de creer que uno, acabando con esta situación de Irán, va a darle paz para siempre a Israel, puede que eso no sea así y puede que Israel con esto selle el hecho de una inseguridad permanente a futuro, dado que esta gente no va a olvidar lo que se está haciendo. Como no lo va a olvidar la gente de Gaza, lo que se hizo en Gaza, que fue precisamente la razón por la cual Israel devolvió los territorios ocupados.
Israel ha podido quedarse con esos territorios ocupados. Pero, sin duda alguna, los líderes israelitas en esa época estaban claros en que ellos tienen que hacer paz con los vecinos, que seguir armándose y amenazando a los vecinos, seguir ocupando territorio de los vecinos, no los iba a hacer seguros nunca. Por lo menos eso es lo que yo escuché. Eso es lo que yo escuché. Y me parece razonable. Lo escuché de Shimon Peres, lo he escuchado de muchos israelitas que dicen, yo no creo que esta situación, esta política de Netanyahu nos está haciendo más seguros la vida futura de Israel, sino que nos está creando una cantidad de enemigos increíbles. Y si ustedes dudan de eso, miren lo que está pasando en los Estados Unidos. Un país donde el ánimo de la población siempre fue muy pro-Israel, pro-defensa del Estado de Israel, pro-defensa de la democracia y las libertades de Israel. ¿Y qué pasó a raíz de las consecuencias de Gaza? ¿Cómo está la visión del estadounidense de a pie de lo que hizo Israel en Gaza? Yo no creo que está muy pro-Israel. ¿Por qué? Bueno, porque muchos estadounidenses piensan que se pasó Israel, que en su posición de venganza legítima y de seguridad legítima ante la tragedia que vivieron con el ataque de Hamas, Israel no solamente acabó con Hamas o presume haber acabado con Hamas, porque mucha gente dice Hamas, no sé, se dijo que se desapareció, pero todavía se habla como que sí existe y está vigente, ¿no? O sea que todo ese esfuerzo de matar 60.000 personas y acabar con toda una región y llevarla a la edad de piedra, como que si no fue sumamente efectiva a la hora de eliminar Hamas como tal. Porque todavía se habla de eso. Si todavía se habla de Hamas, debe ser porque algo existe, algún remanente existe y se está reproduciendo, porque si no, fuera un hecho histórico y más nada. Entonces, la pregunta es eso, si Israel va a vivir para siempre en una sola guerra, hoy es con Irán, mañana será con otro grupo subversivo, o si Irán quiere de alguna otra manera, si Israel quiere de alguna otra manera, crear una política de coexistencia pacífica, como lo ha hecho con Egipto, como parece que lo está haciendo con Arabia Saudita, etc. Hoy me he enterado, para sorpresa, que antes de que esta guerra se produjera, hubo una propuesta de Irán de resolver el problema de si Irán o no quiere construir una bomba nuclear. Una propuesta que se planteó como una negociación más beneficiosa para Occidente que la que había realizado el presidente Obama, la que descartó el presidente Trump. Él acabó con esa negociación que permitía a Occidente, y digo Occidente porque ahí no estaba nada más que Estados Unidos, ahí estaban muchos otros países, que le permitía a Occidente estar monitorizando las actividades nucleares de Irán. Se acabó eso, Irán siguió enriqueciendo uranio y siguió preparando su bomba nuclear. Todo parece apuntar en eso y se perdió una oportunidad única de monitorizar lo que se estaba haciendo. ¿A conveniencia de quién? Bueno, incluso muchos israelitas piensan que no a conveniencia de Israel, sino a conveniencia de Netanyahu. Netanyahu siempre ha sido el presidente de la beligerancia. Su razón política de existir es la guerra para defender a Israel. Si hay alguna oportunidad de paz por alguna parte, a Netanyahu como tal y a su partido no le interesa él no le interesa la paz. Estoy hablando, refiriéndome a lo que yo he escuchado israelitas hablando de eso. Yo no tengo una opinión formada, porque yo no vivo en Israel, no soy ciudadano de Israel, pero conozco suficientes israelitas para saber que eso es lo que se plantea mucha gente en Israel. Por eso ha habido grandes manifestaciones públicas de rechazo a Netanyahu.
Supongo que si se está rechazando la política del primer ministro de Israel, debe ser porque tiene gente que objeta esa política. Bueno, entonces tenemos esta situación ahora en que esa oferta que hizo el ayatolá que mataron fue rechazada en función de que ya Israel tenía información muy precisa de cómo liquidar a este ayatolá. Entonces Israel prefirió no negociar, no examinar la propuesta o sentarse a negociar, sino romper las relaciones e ir y matar al Señor. En la supuesta esperanza de que el pueblo iraní se levantara y cambiara el gobierno. Bueno, eso no se pasa, eso no se presentó, y ahora el que está no va a negociar y va a ir a la catástrofe de: si ustedes quieren acabar con nosotros, nosotros también vamos y podemos acabar con muchos de ustedes. Y el muchos de ustedes es global, porque la estrategia actual de Irán parece estar diseñada para destrozar las economías occidentales y la de los países del Golfo. ¿Cómo? Cerrando el estrecho de Hormuz, destruyendo las instalaciones petroleras y gasíferas, lo cual va a disparar el precio mundial del combustible. Y por favor, a mis amigos venezolanos, no me digan: bueno, eso no nos importa a nosotros porque Estados Unidos tiene mucho petróleo. Sí, solo que si el petróleo sube, el petróleo americano también sube. O sea que si tú crees que porque Estados Unidos tiene mucho petróleo, va a dejar el petróleo a $25 el barril para consumo interno, cuando el petróleo internacional está a $150 el barril, usted como que si no conoce las reglas del capitalismo. Eso no va a pasar. Si el petróleo internacional sube, sí, Estados Unidos va a llenar el mercado, pero con petróleo caro. Porque Estados Unidos no va a perder la oportunidad de subsidiar al planeta con petróleo barato. Entonces así estamos, amigos, hoy, a 12 de marzo, en una coyuntura que demuestra cómo tomar malas decisiones y cómo entrar en una guerra en el momento menos oportuno para la política del presidente Trump, porque se las está jugando todas con esta guerra y la guerra está creciendo impopular y está cayendo en un escalamiento preocupante, porque como ya pasó en Vietnam, después que estamos adentro y no sabemos cómo salir, lo único que nos queda es meternos más adentro y terminar con eso. Y la manera de meternos más adentro es enviar tropas a Irán, un país que tiene 1 millón de soldados, un país de 99 millones de personas que tiene 1 millón de soldados activos y entrenados. ¿Ustedes saben cuánto es 1 millón de soldados? La misma cantidad de soldados que tiene Estados Unidos. Imagínense eso. El ejército de los Estados Unidos se estima alrededor de 1 millón, sin movilizar la reserva y sin movilizar la recluta. O sea que en términos de hombres, si es que eso hoy sirve para algo, son dos ejércitos comparables con una ventaja enorme de ellos, y es que ellos todos están allá. Nosotros tendríamos que dejar todas nuestras bases, todos nuestros otros focos de estabilización militar del planeta para llevarnos 1 millón de hombres a Irán a pelear. Eso no va a pasar. O sea que a pesar de que la gente considera que Estados Unidos es un país muy poderoso en ese sentido, lo único que por ahora podemos hacer hasta el cansancio es bombardear, destruir cosas materiales, que aparentemente ya se ha hecho la casi totalidad de lo que sirve para la guerra. Lo que queda está bajo tierra y lo que queda es lo que serviría para que el pueblo iraní pueda recuperar su nación, sus plantas eléctricas, sus puentes, sus estructuras, sus torres de electrificación, etc. Si se destruye eso, como se destruyó en Gaza, bueno, esta gente no tendrá otra alternativa que lanzar lo que tengan. Y yo no soy de los que cree, ni estoy solo en esto,
que ellos ya han lanzado todo lo que tienen. Hay gente que se llena de optimismo y dice, no, pero si ya están vencidos. Bueno, pregúnteselo a esos dos tanqueros que están ardiendo a ver si están vencidos, ¿no? Pregúntense a los barcos que no se atreven a atravesar ese canal, ni con seguros ni con nada, ¿no? Ni escoltados, pues. Pregúntenselo a la Marina de los Estados Unidos, que ya retiró prudentemente los portaaviones a una distancia más segura. Eso no da signos de que un país esté ya rendido, ¿no? Ojalá se rindieran, pero hasta ahora no ha habido señales de que esa sea la intención. Y mientras tanto, Estados Unidos y Israel están gastando toda la munición que tienen. Ya se ha comentado que hasta nuestras fuerzas en Surcorea les estamos pidiendo misiles que los manden al Medio Oriente porque se están acabando los misiles que estamos usando contra Irán. Y se dice que eso es lo que está tratando Irán de hacer, que nosotros nos gastemos todos los misiles y cuando ya no se pueda proteger a Tel Aviv, a Jerusalén, a las bases americanas en el Golfo Pérsico, bueno, ellos van a hacer su agosto. Así como nosotros estamos haciendo nuestro agosto, bombardeándolos en todas partes, ellos están esperando que nosotros ya no tengamos la capacidad de respaldar eso con fuego enemigo y ellos puedan tener mayor libertad de lanzar misil tras misil, tras misil, tras dron, tras dron, tras dron. Eso es lo que se dice y ese es mi trabajo aquí, comentarles y reflexionar sobre todos esos aspectos. Bueno amigos, ya llevo 1 hora y pico hablando. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes las cosas que me vienen a la mente. Déjenme sus comentarios si les parece que todas estas reflexiones son útiles para ustedes entender de alguna manera las informaciones que a diario circulan entre nosotros. Y bueno, buenas noches. Y hasta mañana. Mañana estaré de nuevo con otro programa reflexionando sobre lo que me llegue. No dejen de ver esta entrevista que les voy a reseñar abajo, porque está impecable. Y no solamente está impecable porque nos da una cantidad de informaciones que yo desconocía, porque el hombre es muy inteligente, es un profesor muy educativo, muy claro en sus convicciones. El entrevistador también es muy bueno, de manera que eso nos ilustra una cantidad de cosas. Y voy a hacer una serie de programas con inteligencia artificial analizando esa entrevista. Ustedes saben que la inteligencia artificial nos permite hoy hacer resúmenes, y no solamente resúmenes, sino nos permite reinterpretar data que le demos. Y a pesar de que muchos de ustedes objetarán la validez de esas interpretaciones, yo les puedo decir que si ustedes las leen o las oyen y las analizan, se van a mostrar sorprendidos de la eficacia de la inteligencia artificial para organizar ideas ajenas. Entonces, aunque ustedes digan, no, yo no creo en la inteligencia artificial, no, yo sí creo. Porque si ustedes le dan una serie de ideas desorganizadas, la inteligencia artificial no es nada genial, simplemente las reorganiza y lo hace muy bien. Y unas ideas organizadas son más efectivas que un grupo de ideas desorganizadas. Así es que esperen con intención o con atención esos programas que yo voy a hacer seguidos a hablando sobre esa conferencia y cómo la inteligencia artificial la desglosa en diferentes análisis. Y todos, por supuesto, en idioma español, que también es americano. Yo hablo americano porque hablo español. Los brasileros hablan americano porque hablan brasilero. Los canadienses hablan francés y son americanos. Y hablan inglés, por supuesto, y son americanos. Entonces no hay un idioma americano como tal. Hay un continente americano que habla múltiples idiomas. Eso es para reflexionar sobre el imbécil que dijo que él no hablaba español, pero que él hablaba americano. Me da mucha risa porque hoy salió un premio Nobel
que le responde, yo no hablo americano, yo hablo inglés. Así es que bueno, ese es el programa de hoy. Déjenme saber cómo se sienten, suscríbanse, es gratis. Cuando yo les digo suscríbanse, no crean que les estoy pidiendo plata, les estoy pidiendo el apoyo de saber que si escuchan algo de esto y les parece que les trae información nueva o diferente, se suscriban, activen las notificaciones, denle un like y si pueden, denme su opinión. Cualquiera. Siempre es bueno saber qué opina la gente que lo escucha a uno. Buenas noches y hasta mañana, pues. Chao. O como se dice en Venezuela, chao pescado. Ay, ay, ay. Mucha gente me critica. Bueno, es que tú sigues siendo muy venezolano. Le digo, ¿y por qué no? Es mi herencia, ya nací. La mayoría de la gente que ha sido importante en mi vida es venezolana. Entonces, ¿por qué yo voy a negarme a disfrutar de mi hispanidad y de mi venezolanidad porque ahora soy un ciudadano de otro país de Estados Unidos, estadounidense, orgullosamente estadounidense? Pero, bueno, la cultura es la cultura. Y así como los tejanos son muy orgullosos de ser tejanos, y los bostonianos son orgullosos de ser bostonianos, y eso no los hace menos estadounidenses o menos americanos, pues yo soy muy orgulloso de ser venezolano en los Estados Unidos. Eso es todo, así de sencillo. Bueno, hasta mañana pues, ya es la cuarta vez que me despido. Feliz noche. Stop recording.